No hay manera de caminar en un constante triunfo si estamos fuera de la palabra. ¿Cómo estamos fuera de la palabra? Bueno, no practicando lo que conocemos, no comunicando lo que conocemos, no compartiendo, no viviendo, no pensando, no declarando. Santiago dice algo así, sean hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Entonces debemos ser hacedores de la palabra. Tenemos que colocar por obra la palabra. Si la palabra no la colocamos por obra, no surte ningún efecto. Si la palabra no la colocamos por obra, no surte ningún efecto positivo en nuestra vida. No nos imparte vida. ¿Entienden esto, no? La palabra tiene como propósito llevarnos siempre en triunfo, impartirnos vida. Pero si no la colocamos por obra, la palabra se vuelve inoficiosa. ¿Sabe por qué no la colocamos por obra? Porque no la hemos entendido o creído. Es simple. Si usted entiende algo, practíquelo y verá la vida. Entonces este concepto ya queda claro, que es el propósito del Padre llevarnos siempre en triunfo, pero esto es en la palabra. Vimos también en 2 Pedro 1:3 que Él, por medio de su divino poder, nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Ya nos ha concedido. Estamos hablando en pasado. Su divino poder ya nos concedió todo lo que necesitamos para la vida y también para la piedad, para lo natural y para lo espiritual. Ahora bien, esto se manifiesta en nosotros mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el verdadero conocimiento de su obra, mediante el verdadero conocimiento de su carácter, mediante el conocimiento de su nombre. Présteme la Biblia, mi amor, por favor. ¿La tienes a su lado? Esa, gracias. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Usted necesita conocer a Cristo. Aquí la palabra conocimiento vimos también que hablaba de un conocimiento personal, una experiencia. No a mí me contaron de Juanito, sino que conocer a Juanito. ¿Entiende? Porque es distinto encontrarse. Es como cuando uno ve un brochure o un díptico, o un tríptico, como quiere llamarle, de un hotel. Y empieza a describir todas las bondades del hotel, ¿cierto? Y muestra unas fotos. Y resulta que cuando usted llega ve que la foto la sacaron con un gran angular, con un ojo de pez. Se da cuenta de que la piscina que describieron era realmente una pileta. Usted se da cuenta realmente de qué tan cierto era lo que estaba escrito, ¿cierto? Bueno, eso no lo podemos experimentar ni lo podemos disfrutar si no tenemos un conocimiento personal de él. Porque puede estar escrito aquí, pero cuando usted tiene un conocimiento personal, usted gana confianza. ¿Entiende? Entonces estamos hablando de un conocimiento personal. Usted necesita conocer personalmente a Cristo. Cuando tú conoces personalmente a una persona, tus dudas se van. Amén. Cuando tú llegas a ese hotel y verdaderamente es conforme a te lo vendieron en el díptico, wow, uno gana confianza y puede comenzar a disfrutarlo verdaderamente. ¿Cierto? Es distinto experimentarlo que simplemente conocerlo de oídas. Eso es lo que declaró Job. Simplemente te conocía de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Y realmente es lo que tenemos que experimentar, una relación viva, personal con Dios. Mire, Dios quiere más que usted. Dios quiere tener una relación viva y personal contigo más que tú mismo. Lamentablemente, la falta de renovación del entendimiento juega en contra. Porque son filtros. La incredulidad es un filtro, el temor es un filtro, la duda es un filtro. Las doctrinas de tu pasado son un filtro que no te permiten oír bien la voz de Dios.
¿Comprenden esto? Si ustedes tampoco comprenden cómo habla, va a ser difícil poder discernir su voz. Porque no todos van a oír de la misma manera. Algunos oyen una voz audible, clara. Como vino aquí Ignacia y dio una palabra que oyó del Señor, una palabra clara. Frases, ¿cierto? Frases, no convicciones. No fue una convicción que subió a su corazón. Personalmente, yo lo oigo por convicciones. Yo sé que sé lo que no tenía cómo saber. También oigo su voz, pero a mí principalmente me habla en primera persona, con convicciones. Yo sé que sé lo que no tenía cómo saber. ¿Me entiende? Aleluya. Y tenemos que comenzar a dejar atrás estos temores, estas dudas, la lógica, la doctrina de nuestros padres. Es interesante que cuando José, ¿se acuerdan de José en Egipto? Bueno, pasó por 3 lugares en los cuales cada vez era prosperado, hasta que llegó a casa de Faraón y fue colocado como segundo en el reino, ¿cierto? Bueno, él tuvo un hijo y al primero le llamó Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y la casa de mi padre. Yo trataba de entender a qué se refería, porque habla del sufrimiento y la casa de mi padre, no la casa de mi padre que tanto sufrimiento me trajo. ¿Me entiende? Y sabe que definitivamente nuestros padres nos enseñaron una doctrina. A usted cuando pequeño le empezaron a enseñar a interpretar al mundo. Es como ver. Nadie nace sabiendo cómo ver. A usted se le enseña cómo ver. Se le explica, eso es una puerta, mire, y se le define. Y después vienen los marcos conceptuales. Si yo le digo hospital, ¿usted qué me dice? Doctor, enfermera, jeringa, ¿cierto? Ok, ahí vienen los marcos conceptuales. Entonces, se nos enseña a interpretar. ¿Ok? Pero cuando viene la palabra de Dios, resulta de que Dios nos enseña a interpretar de una manera distinta. Nos enseña a ver la realidad de una manera distinta. De partida nos enseña que hay cosas que los sentidos no pueden ver. ¿Puede usted ver los ángeles con los sentidos? No, a no ser que ellos quieran manifestarse a sus sentidos. ¿Existen los ángeles? Ok. ¿Le puedes pasar la lengua al ángel que está al lado tuyo? ¿Lo puedes tocar? No. ¿Lo puedes oler? No. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo natural o los sentidos no pueden interpretar la realidad de manera fidedigna. Y allí donde la ciencia se cae de golpe. La ciencia no sirve y la lógica no sirve para interpretar lo que es la verdad. Porque hay cosas que la ciencia no puede medir. La ciencia no puede medir el amor. Puede decir, sí, son químicos, ¿no? Es mucho más que eso. Hay cosas que no se ven. El compromiso, la ciencia no puede medir el compromiso. ¿Entienden? La ciencia no puede decir, ahí hay un ángel, ahí hay otro. Y allá hay un demonio. ¿Comprenden esto? Entonces la realidad no puede ser definida por los sentidos. No puede ser constatada por la ciencia. ¿Y cómo se te enseñó a interpretar? Se te enseñó a interpretar por medio de los sentidos. Por lo que tú ves, por lo que tú oyes, hueles, pruebas y tocas. ¿O percibes? Pero todo esto con los sentidos, con lo natural. Por otra parte, te enseñaron humana sabiduría, que muchas veces es totalmente contraria a la palabra de Dios. ¿Entienden? Muchas veces eso es totalmente contrario a la palabra de Dios. Y si es contrario a la palabra de Dios, es demoníaca.
y trae muerte. ¿Quién le enseñó? Con certeza, escucharon. El que guarda siempre tiene. ¿Cierto? Pero ¿qué dice la palabra? Dice, dad y se os dará. O sea, al revés. El que da siempre está recibiendo. ¿Entiende? Entonces, la doctrina del mundo muchas veces es total y absolutamente contraria a lo que dice la palabra. Déjeme decirle y ser más claro en esto. El mayor sufrimiento vino de la casa de mi padre en mi vida. Y date cuenta, en tu caso es lo mismo. El mayor de los sufrimientos en toda tu vida ha venido de la casa de tu padre, de lo que te enseñaron. Y te dijeron, esto es amor. Y resulta que no era amor, que era lujuria. No estoy hablando de un deseo sexual, sino que la lujuria tiene como principal propósito la satisfacción del ego. Te enseñaron a ser egoístas, vanidosos, orgullosos. Y date cuenta, ¿cuántas cosas haces por las motivaciones incorrectas? ¿Cuántas cosas haces por la doctrina de la casa de tu padre? ¿Cuántas cosas sufres por lo que te enseñó tu papá y tu mamá? Y estas son cosas con las cuales debemos cortar. Estos patrones familiares de pensamiento. A mí mi padre me dijo, hijo, sé un hombre, ten todas las mujeres que puedas. ¿Cuánto daño me hizo? ¿Cuánto daño me hizo? Ser hombre no es tener muchas mujeres. Para ser hombre hay que saber tener feliz a una, honrar a una. Eso es lo que dice la palabra. Totalmente contrario a la doctrina de la casa de mi padre. ¿Entienden? Te enseñaron a ser pobre. Te enseñaron a ser vanidoso. Te enseñaron escasez. Te enseñaron rencor, falta de perdón. Te enseñaron a sentirte rechazado. No, si mi mamá me ama. Mira, tu mamá y tu papá hicieron el mejor esfuerzo. Pero si no tenían a Dios, ¿sabes qué? Te hicieron daño. Y de esto no tengo duda alguna. Porque si no te enseñaron la sabiduría de Dios, te enseñaron la sabiduría humana, que es carnal y, como lo dice la palabra, es diabólica. Y lo único que trae es sufrimiento. Yo no estoy tan mal. Sí, pero mira a la gente a tu alrededor. ¿Cuánto la has hecho sufrir? Y ¿sabes qué? Si eres joven, deja que pase un poco de tiempo. Vas a comenzar a experimentar sufrimiento. Si tú sigues enfrentando e interpretando las cosas por medio de la doctrina de la casa de tu padre. Es difícil ir siempre en triunfo si no estamos en Cristo. Jesucristo enseñó muchas cosas, dice la palabra, en su doctrina. Hay una doctrina perfecta. Hay una doctrina que te permite disfrutar la vida. No puedes construir sobre tu doctrina, sobre la doctrina de la casa de tu padre. Lo primero que hace el Señor cuando empieza a trabajar en la vida de una persona es sanarla, quitarle el sufrimiento y entregarle una nueva doctrina. Quitar los patrones antiguos de pensamiento. Y allí es donde vienen los problemas. ¿Sabe por qué? Porque están tan metidos en uno esos patrones de pensamiento que es más fácil mudar
el caudal y el flujo y el lecho de un río que cambiar el carácter de un hombre. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? Es un problema de carácter. Y el carácter tiene relación con la doctrina que te han enseñado. ¿Por qué es que estás como estás? Por tu doctrina. Y tienes que comenzar a identificar las áreas en donde la doctrina que estás creyendo y viviendo no es la de Cristo. Porque no hay manera de experimentar la vida. Mire, el apóstol Pablo lo colocaba en 3 áreas. Primeramente, pedía espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de nuestro corazón fuesen iluminados y pudiésemos literalmente ver o imaginar quiénes somos en Él. Entonces la doctrina de Cristo te dice quién eres. Pero sabe que el diablo, desde que usted era pequeñito, se encargó de dibujar una caricatura de usted y deformarlo. Tus padres, haciendo el mejor esfuerzo, te entregaron una doctrina demoníaca y te distorsionaron. Estoy hablando de te distorsionaron de la imagen que Dios tenía para ti, del propósito, de cómo Dios te había creado. Y con la mejor de las intenciones te dañaron. Pero es aquí que viene Cristo con su doctrina y te dice, tú eres santo. Tú eres justo. Tú eres bueno. Tu carácter es templado. Todos estos frutos están en ti. Tú eres amor. Eres misericordioso. Eres bondadoso. Eres fe. Estás lleno de fe. Estás lleno de esperanza. Este eres tú verdaderamente. Esta es tu nueva naturaleza. Esta es tu nueva esencia. Así te diseñé desde el comienzo de los tiempos. Esta es tu verdadera naturaleza. Este es tu carácter. Eres fiel. Eres comprometido. Eres fuerte. Eres valiente. ¿Y sabe por qué yo sé que usted es así? Porque usted ya no vive, sino que Cristo vive en usted. El asunto es que tu doctrina no le permite manifestarse por medio de ti. Y esto te es necesario. No solo dejar el sufrimiento atrás, sino que dejar la casa de tu padre. Ustedes eran hijos del diablo. ¿Entienden esto? Si recibieron a Jesús, recibieron el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar, Abba Padre. Entonces Él es ahora tu papá. Ahora tú estás en esa casa, en la casa del rey. ¿Entienden? Mi esposa me llama la atención. Me dice, cuidado. ¿Sabe por qué me dice eso? Porque muchos de ustedes que aman más de lo necesario a sus padres, sin entender que son solo los que le dieron la vida. No hay nada más importante que el Padre Celestial. Y tu madre es la gracia de Dios, que te dio a luz. Tienen que comprender que ustedes son nuevas criaturas. Tienen que cortar el cordón umbilical. Y esto es difícil para muchos. Esto no quiere decir, claro, que no vean a sus padres y les tengan mucha compasión si todavía no conocen a Cristo. Debemos ser testimonios para ellos, es cierto. Pero tienes que renunciar a sus enseñanzas y comenzar a creer en tu Padre. Él conoce la verdad. Él no ve con los sentidos. Él no interpreta con los sentidos. Él no interpreta con la lógica. Él ve lo que los ojos del hombre no pueden ver.
Y tienes que comenzar a construir como Él ve las cosas. Él te ve de esta manera. Bueno, benigno, bondadoso, fiel, valiente, esforzado, inteligente. Te dio la mente de su hijo. Porque si tú quieres construir por sobre lo que tu padre y tu madre te dijeron, por sobre lo que el mundo dijo de ti, ¿sabes qué? Estás construyendo sobre arena. Y vas a ser avergonzado. Va a venir el río, te va a golpear con todo y tu casa va a caer. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Sabe por qué? Porque realmente quiero que se levante en usted una nueva criatura fuerte. Un hijo de Dios fuerte, inconmovible. Pero ¿cuántos de ustedes han andado así como golpeados y no se entiende por qué? Porque todavía hay doctrina de la casa de tu padre. Miren, hay solo dos hijos en esta tierra, Adán y Jesús. O usted está en Adán, o usted está en Jesucristo. O usted es del anticristo, o usted es de Cristo. O usted está en las tinieblas, o usted está en la luz. O usted está muerto, o usted tiene la vida. Pero lamentablemente la mente es un filtro para que la vida se manifieste en ti. Entonces el día de hoy yo lo quiero animar a que examine cuál de la doctrina que está dentro de usted es bíblica y que deseche todo lo demás. ¿Sabe por qué? Porque si no la palabra se vuelve inoficiosa, inoperante y no da fruto. Santiago dice, no piense el hombre de doble ánimo que recibirá cosa alguna de Dios. No piense el hombre, no piense que el hombre de doble pensamiento o de dos doctrinas, que podrá recibir lo que viene de Dios. Entonces es necesario eliminar la doctrina que traíamos. Es necesario eliminar la doctrina de la casa de mi padre. Manasés, Dios me hizo. ¿Y sabes cómo lo está haciendo el día de hoy? Dios me hizo olvidar el sufrimiento y la casa de mi padre. ¿Sabes cómo lo está haciendo hoy? Por medio de su palabra. Estoy tratando de abrir tu entendimiento para que comprendas que no puedes disfrutar el reino considerando la doctrina de tu vida vieja. ¿Cuántas veces has estado sufriendo? De más, por cosas que hiciste en el pasado. Es que usted no sabe lo que hizo en el pasado. Ay, pero ¿cuándo lo hiciste? Bueno, no era ni cristiano, entonces ¿de qué te preocupas si ese individuo está muerto? Fue crucificado juntamente con Cristo. Fue sepultado juntamente con Cristo. Y fuiste resucitado juntamente con Cristo. Y cuando Cristo salió de la tumba, tú saliste con Él. Amén. Es que, pastor, yo ya era cristiano cuando lo hice. Gloria a Dios. Porque su amor, dice la palabra, el amor cubre multitud de pecados. Aleluya. Amén. Entonces su amor cubre esos pecados. Su sangre nos limpia de toda maldad. Como estamos en luz, ¿usted está en Cristo? Usted está en la luz. Y su sangre lo limpia. Pero sabe que Él no lo limpia para que siga viviendo en pecado, sino que lo limpia para que comience a vivir como Él dice que usted es, conforme a lo que Él dice que usted tiene y conforme a lo que Él dice que usted puede hacer. Entonces, la invitación del día de hoy es, vamos por favor a Romanos 12, 2.
12:2. Romanos 12. ¿Quién de ustedes ha dicho, yo sin mi papá me muero? O yo sin mi mamá me muero. Eso es idolatría. Es fácil hacer un ídolo, sobre todo cuando somos niños. Uh-huh. Yeah. Okay. No me acuerdo. Pero es cierto. ¿Cuál es el mayor héroe? Jesucristo. Cuando éramos niños, estoy refiriendo. ¿Cuál era el mayor héroe? Tu papá. Pero, ¿sabe qué? Eso se termina cuando uno entra en la adolescencia, por ahí ya la cosa empieza a terminarse. Pero el problema es que algunos se quedaron pegados en eso. ¿Ah? Dice así, no os conforméis a este siglo, o no se conformen al pensamiento de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Okay. Si no, transfórmense. O se conforman, una vez nacidos de nuevo, o se transforman. Amén. ¿Y cómo se transforman? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o por medio de cambiar las doctrinas, los patrones de pensamiento, o cómo interpretas la creación, o lo que vives, las circunstancias. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Porque la buena voluntad de Dios está allí para ser disfrutada. Y aquí cuando dice para que comprobéis, es para que experimenten, para que comprueben, para que vivan la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O te conformas a lo que no es bueno, agradable y perfecto, o te transformas por medio de la renovación de tu mente, por medio de la renovación de tu doctrina, por medio de dejar la doctrina de la casa de tu padre y comenzar, ¿de quién era tu padre? Y comenzar a experimentar y a vivir y a disfrutar en la casa del Padre Celestial. Y sentarte en la mesa del Rey. Y disfrutar de tu estatus, de tu nueva posición, de tu nueva condición. Oiga, ¿sabe qué? Tu padre, el diablo, era un mal padre. Era un mal padre. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Gracias, Señor. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.